Hola, ¿cómo se encuentran? Nosotros nos encontramos otra vez en Casa Juárez, tomando un cafecito, charlando. Ahora me encuentro junto a la doctora Gabriela Flores. Ella es infectóloga pediatra. Gaby, ¿cómo te encuentras esta tarde? Muy bien, gracias a Dios. Aquí. Gracias por estar aquí. Oigan, con la doctora Gabriela Flores vamos a estar platicando sobre las enfermedades más comunes en el verano. Y como es pediatra, bueno, pues claro, nos vamos a enfocar en los niños. Y yo por ahí, antes de empezar esta charla, hablábamos de 4 más comunes y yo le preguntaba sobre el adenovirus, que estuve viendo algunas publicaciones recientemente, y te pregunto aquí en este momento para adentrarnos a este tema. Sí. ¿El adenovirus es una enfermedad del verano? ¿Se pudiera considerar así o no necesariamente? No necesariamente, pero sí en los últimos semanas sí he visto que ha habido un aumento en los casos de tanto de afecciones respiratorias como gastrointestinales, hablando de la diarrea, y en los pacientes que hemos tenido que hospitalizar y se les ha hecho algún estudio de panel viral, que nosotros así lo pedimos en el hospital, han resultado adenovirus. Ok, ahora están moliendo hielo aquí en la cafetería. Recuerden que estamos en el café. Ajá. Pero bueno, espero que con los micrófonos se escuche bien. Sí. A ver, Gaby, ¿qué es esto del adenovirus? ¿Qué incluye? ¿De qué hablamos? Sí, el adenovirus es uno de los virus que más circulan en todo el año. Sí predominan en época de invierno. Sin embargo, lo que ya creo que mencionábamos en la plática pasada, ha habido un cambio en la circulación de los virus a consecuencia de la pandemia. ¿Por qué? Porque de estar encerrados, de cuidarnos, lavarnos las manos, ponernos cubrebocas, pues bajaron ciertos virus su circulación, predominando en esas temporadas que teníamos en la pandemia, pues obviamente COVID y posteriormente influenza. Y ya como que ya venimos a ambientarnos de nuevo, a estar haciendo nuestras actividades habituales, los niños en la escuela. Entonces adenovirus siempre ha sido uno de los virus que más se ha encontrado a lo largo del año, que presenta múltiples afecciones en los niños y también en los adultos, pero bueno, en mi caso en los niños. O sea, si un niño se contagia, ¿es común que los papás también se contagien? Sí, pero también, como lo hemos platicado, como los papás, ya uno que es de adulto, ya nos enfermamos en su momento, ya nuestras defensas como que reaccionan más rápido y nuestras enfermedades son menos severas o menos síntomas que los niños. Por eso los niños, las fiebres son más altas, la tos dura más y la diarrea, pero en adultos no. Los cuadros suelen ser un poquito más leves, que incluso en los últimos meses sí me ha tocado ver papás que están a la par con sus niños con los mismos síntomas, pero pues obviamente los niños pues tienen cierta umbral un poquito más cortito y pues sí tienden a tener más síntomas y a manifestar estas molestias. Y del adenovirus, pues es uno de los virus muy peculiares, y yo siempre cuando les explico a los papás en la consulta les digo, prácticamente nos da los síntomas como si fuera COVID, como si fuera influenza. O sea, puede darnos fiebre muy elevada y muy prolongada. O sea, no son los típicos 2-3 días de fiebre y se les quita, no. Sí me han tocado ver pacientes que tienen fiebre hasta 2 semanas y es adenovirus. O sea, no encontramos alguna otra alteración, otro virus, alguna bacteria agregada. O sea, sigue siendo el mismo adenovirus. Y es cuando tú o los médicos mandan a hacer esta prueba que se llama panel. Es un panel de virus respiratorios. Okay. Y en esos pues nos busca el parainfluenza, adenovirus, influenza, COVID, rinovirus, enterovirus. Y esto nos permite pues conocer qué virus están circulando y específicamente los virus que nos están haciendo ingresar a los pacientes al hospital. Claro, ¿sí? Y ahorita que decías esto del hospital, estaba pensando en que muchos nos preocupamos, por supuesto, en su momento por el COVID, pero al final ya hemos platicado contigo sobre la diferencia de virus y bacterias, y el virus tiene que salir solito, o sea, el cuerpo tiene que, se ayuda con los síntomas, pero no hay una cura para los virus. No, o sea, específicamente de adenovirus no hay igual como COVID, nada más es manejar los síntomas, la fiebre, hidratación, ácidos nasales.
¿Y es igual de peligroso que el COVID? Porque me estás hablando de hospitalizaciones. Sí, o sea, generalmente de los que hemos visto en los últimos semanas, es la fiebre lo que aqueja más y lo que más llama la atención, y por eso se ingresan al hospital para estudiar. Y no he visto datos o niños que tengan síntomas muy graves, o sea, que neumonías graves o que necesiten algún manejo con oxígeno, no. Generalmente por lo que se hospitalizan es por la fiebre, ¿sí? Okay. Y por eso se estudia, se descartan otras situaciones, y sí puede llegar específicamente hablando de adenovirus, hay muchas manifestaciones, o sea, puede ser la fiebre, como decíamos, fiebre prolongada, elevada, persistente, que no se quita fácilmente con el paracetamol y el ibuprofeno. También algo característico del adenovirus es la conjuntivitis, puede haber los ojos rojitos sin necesidad de que haya lagaña, o sea, lo vemos como una conjuntivitis que nosotros le decimos no purulenta, o sea, es como que el ojito rojo nada más hinchadito. También puede dar, pues obviamente, tos, flujo nasal. En ocasiones puede presentarse incluso hasta neumonía, o sea que los pulmones estén inflamados y haya cierto grado de dificultad para respirar. Y otras manifestaciones son diarrea, dolor abdominal. O sea, a veces es como que confuso decir, pero ¿cómo si es respiratorio? Pero también sí, o sea, y siempre les digo, es igual que COVID, es igual que influenza. También muchos pacientes que tienen estos virus también tienen síntomas gastrointestinales, ¿sí? O sea, generalmente se manifiesta por diarrea o que las evacuaciones estén un poquito disminuidas en consistencia, no es como una diarrea con sangre así muy agresiva. Okay. Otras manifestaciones que puede dar, pues puede ser encefalitis, que es una inflamación. Eso ya es más grave. Una inflamación, claro, de las capas que cubre del cerebro mismo. Y pues básicamente son como que las más habituales. Es muy raro ver algún dato de gravedad. Es más, la fiebre es lo que más llama la atención en el adenovirus. Muy bien, bueno, pues ahí está que está presente en todo el año, pero vayamos adentrándonos al verano. Y otra de las cosas que me decías que se presenta mucho es la gastroenteritis como tal, sí, dejando fuera el adenovirus, que puede ser uno de los síntomas. Este es gastroenteritis. Sí. Y yo creo que todos hemos pasado por esto. ¿Y a qué se debe? ¿Y cuáles son los cuidados? Porque luego nos asustamos los papás. La gastroenteritis pues es la inflamación del intestino que puede dar a consecuencia pues diarrea, ¿sí? Dolor abdominal y diarrea es como lo más habitual. ¿Por qué se da? Pues pueden ser, como ya lo hemos dicho, la mayor parte el causante pues son virus, pero también puede ser por bacterias, y específicamente ahorita que están las altas temperaturas, que ya estamos comiendo más en la calle porque ya empiezan las vacaciones de los niños, puede ser también por intoxicación por alimentos que están no en adecuadas condiciones, ya sea que estén contaminados por bacterias o por toxinas de las bacterias, que es lo que es la intoxicación. Okay. ¿Es diferente la intoxicación a la infección? Sí, sí, porque generalmente sí hay específicamente algunas, aquí la intoxicación es por bacterias, están en los alimentos contaminados, y las bacterias producen toxinas que ocasionan diarrea y dolor abdominal. Okay. Sí, generalmente estas se quitan solas, o sea, no necesitan antibiótico, a pesar de que es por bacterias, es por la toxina de la bacteria, ¿sí? Una de estas bacterias se llama Bacillus cereus, que los podemos encontrar en arroz frito, es como muy característico, y que lo característico pues da vómito, pero es casi inmediato, es generalmente el mismo día que consumen el alimento contaminado. Arroz y... Sí. Y otros pues serían clostridioides, es otro tipo de bacteria que produce toxinas. Oye, doctora, ¿es necesario que nos mandemos a hacer análisis de sangre u otro tipo de análisis cuando tenemos una gastroenteritis? ¿O ustedes, los médicos, con los síntomas que va presentando la persona, van sabiendo si es estas infecciones o la toxina o todas estas cosas? No necesariamente. Generalmente cuando nosotros solicitamos algún estudio es cuando los síntomas
del paciente se van agravando o no tienen una adecuada evolución. Generalmente las gastroenteritis igual se quitan solas aproximadamente de 3 a 5 días. ¿Cuándo vamos a pedir? Por ejemplo, cuando hay las evacuaciones tienen sangre, tienen muco, hay mucho dolor abdominal, la fiebre es muy persistente, el paciente no tolera vía oral y no necesariamente que vayamos a hacerle el estudio a la popó, que sería como que para saber exactamente qué fue. A veces es necesario incluso tomar estudios en sangre para detectar si el paciente ya se está deshidratando, si está bajando la glucosa, para ya decidir en algún momento que se vaya a hospitalizar. De rutina como tal, una diarrea simple, que el paciente se siente mal, que lleva a lo mejor todo el día con algunas evacuaciones disminuidas sin consistencia, no es necesario estar tomando. ¿Cuándo nos preocupamos? Ahorita que estás diciendo lo de las evacuaciones, porque entonces igual, estás tan acostumbrada a que la gente, la abuelita o tu mamá, los vecinos te digan que es súper peligroso y que los niños se deshidratan. ¿Cómo vas midiendo estas evacuaciones? Generalmente cuando el paciente que va, de los pacientes que tienen mayor riesgo son los menores de 2 años. De ahí ya tenemos un grupo de riesgo, que son los pequeños. Generalmente nosotros lo manejamos que tengan más de 6 a 8 evacuaciones que se salgan del pañal. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya es muy abundante. Es difícil decir como cantidades o peso porque tendríamos que pesarlo. Generalmente pesar el pañal lo hacemos en el hospital, pero en la casa pues es muy complicado, claro. Así como que es muy subjetivo porque a lo mejor me enseña la mamá la foto del pañal y yo digo pues no es mucha y a ella se le hace mucho, pero generalmente nos manejamos en que se salgan del pañal. Si se desbordan es que ya está haciendo demasiado. Generalmente los niños chiquitos son los que más tenemos que estar supervisando las evacuaciones, el patrón de la popó, o sea, cuántas veces, más o menos la cantidad y si está tolerando la vía oral, o sea, que se esté comiendo. ¿Por qué? Porque puede haber niños que tengan todo el día haciendo evacuaciones líquidas, pero están tolerando, están comiendo, generalmente solo quieren pecho. Pero esto que están ingiriendo, luego tenemos la idea de que lo que ingieren se va así. Pues muy segura, sí, pero sí pueden, o sea, sí tienen cierta capacidad de absorción todavía su intestino. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que los bebés, específicamente hablando de los chiquitos de menos de 2 años, están hidratados, están orinando? Si están orinando al menos 2 veces al día es que están hidratados. Otra situación que podemos ver, que generalmente están hidratados, que podemos ver esta situación, es que llanto con lágrimas, o sea, es un llanto, que la babita está todavía fluida, que no se ve la boca seca. Sí, obviamente si ya estamos viendo eso, pues ya es un grado de deshidratación, pero por eso sí es importante en los pequeños de menos de 2 años, sí vigilarlos y sí tener una consulta para ver estos datos de alarma, darles las recomendaciones a los papás, porque a veces sí no toleran el alimento, pero a lo mejor no sé, se tomó un biberón de 6 onzas, pero a lo mejor vomitó la mitad, o sea, sí es muy subjetivo, o sea, claro. Yo decirles específicamente pero básicamente si no están tolerando en el día y en mediodía, yo siempre más o menos les manejo, si va a mediodía y no ha orinado, aguas, o sea, porque a lo mejor ya estamos hablando pues de que se está deshidratando. Estos son datos de alarma que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, doctora, con esto seguimos con la gastroenteritis. En niños, en niños más grandes, luego los papás también tendemos a darles los sueros orales y a darle algunas pastillitas para cortar la diarrea. ¿Es bueno? ¿Es sano? Ahorita ya hay muchos medicamentos que nos ayudan a la diarrea. No necesariamente es para cortarla, por así decirlo. Sí, hay algunos, pero no se deben de usar. Pero ya hay medicamentos que nos ayudan a que el intestino absorba el agua, ¿sí? Unos de estos es el Hidrasec, uno es marca, otro es la diosmectita, que nos ayudan a que el intestino absorba adecuadamente el agua y que no se nos vaya todo hacia la popó. No es malo, pero sí se pudiera mejor que se indique por un médico. Ya hay papás que ya han pasado por eso y se los dan. No está mal porque en realidad no es un medicamento que les va a hacer mal, pero pues sí es mejor
que nosotros conozcamos como toda la evolución de la enfermedad para dar esa recomendación. Que de hecho seguimos con esta recomendación, no porque aquí estemos hablando de estos temas significa que tú hagas las cosas solo en casa, siempre la recomendación es que vayas con un médico. Dinos los alimentos como más comunes o a los que les tengamos que tener cuidado durante el verano para tratar de evitar la gastroenteritis. Pues yo creo que de lo más habitual que puede llegar a intoxicar son los mariscos, porque generalmente, bueno, al menos aquí en Torreón, y yo creo que en muchas partes del país, sí estamos acostumbrados a que venden en la esquina tostadas o ceviche. Yo creo que con eso sí hay que tener mucha precaución porque no siempre hacen una cocción adecuada y no se refrigeran igualmente de manera adecuada y pueden propiciar a que haya una contaminación o que las bacterias que ya normalmente traen estos alimentos como los camarones, lo del tubo digestivo que a veces no se limpia, pues se pueden llegar a intoxicar. Y pues básicamente todo lo que se cocine, o sea que tenga una cocción y que pueda llegar a tener un mal manejo por lo caliente que ahorita está el ambiente. O sea, serían... Pues, y que esté así como mucho tiempo. Digo, estoy pensando aquí en Torreón comemos muchas gorditas, ¿verdad? Digo, hay gorditas en muchos lados, entonces estoy pensando que luego se quedan ahí los guisados. Sí, y los vuelven a guardar y al otro día los calientan. Entonces sí pudiéramos tener precaución con lo que se cocina, o sea, cosas frescas, o sea, fruta y eso, pues son del día, lo manejas en ese momento. O sea, como lo fresco y del día es lo adecuado. Sí. Ok. Y esto referente a la gastroenteritis, que ya tendríamos que tener nosotros los cuidados respecto a lo que nos dijiste, pero otra de las cosas que pasan en el verano y que se habla en muchos, se circula mucho la información por los medios, por las redes sociales y por los medios de WhatsApp, que tiene que ver con los golpes de calor. Se habla mucho de si estás sudando, corriste, hiciste ejercicio, no tomes agua fría. ¿Es real? ¿Qué pasa con los golpes de calor? El golpe de calor en realmente es una condición que está dada por la exposición a temperaturas muy elevadas de manera persistente que puede poner en riesgo la vida. O sea, una cosa es que tengamos calor, o sea, por la exposición a algunos minutos, ahorita en estos días que realmente ha estado muy caluroso, arriba de 40 grados. O sea, no te va a dar calor por caminar unas cuadras. Un golpe de calor. Un golpe de calor por caminar unas cuadras. O sea, el golpe de calor realmente sí pone en riesgo la vida del paciente, porque ya estuvo expuesto a altas temperaturas por a lo mejor no un tiempo muy prolongado, pero generalmente se relaciona a grupos de riesgo, o sea, bebés pequeños y adulto mayor. Y sí es como más frecuente en el adulto mayor, porque pues ocasionalmente ya están postrados en cama, no pueden comunicarse para pedir alguna bebida, el calor, se quedan dormidos, y entonces sí suele ser en los extremos de la vida, de las edades. Pero sí o sea, realmente pone en riesgo la vida, o sea, no es como que llegas y te duele la cabeza, no, o sea, el golpe de calor sí puede tener alteraciones neurológicas, o sea, en el cerebro, por la disminución del flujo sanguíneo, a nivel del abdomen, en la piel, o sea, sí. ¿Y cómo distingues que es un golpe de calor? El golpe de calor generalmente el paciente tiene más de 40 grados de temperatura. O sea, y hay una deshidratación tan severa que a veces ya ni siquiera sudan, porque ya por el cuerpo tratar de regular la temperatura se agota. Siempre cuando hay un evento que ponga en riesgo la vida, la sangre siempre se va a los órganos vitales, que en este caso es el cerebro. Entonces, los otros órganos que no son tan vitales en ese momento, por ejemplo, puede haber falla renal. Paran. Sí, o sea, se detiene el flujo a estas zonas. Y como lo vemos en el paciente, pues tiene alteraciones del estado mental, baja la presión arterial, puede tener la temperatura no baja de 40 grados a pesar de que se hacen como los cuidados y se empieza a hidratar. O sea, sí es algo que no es cualquier cosa, o sea, sí, no cualquiera tiene un golpe de calor, o sea, la verdad es que afortunadamente no es tan frecuente. Ahora háblame de la hidratación adecuada, porque entonces
muchos conocemos acerca de este golpe de calor, como tú nos lo estás explicando, pero luego te digo que circula esta otra información sobre Perenganito estaba haciendo un trabajo bajo el sol y luego tomó agua fría con hielos y golpe de calor. No, eso no es un golpe de calor. ¿Y eso daña en realidad? No, o sea, no, porque pues sí trata, o sea, el ingerir una bebida fría sí trata de regular la temperatura, pero pues al final llega al estómago y ya empieza a agarrar, como a temperar, o sea, pues. Entonces, o sea, no es como mito. Que, no hace daño. Mito. No. Se pueden tomar un agua fresca cuando tienen mucho calor. De hecho, parte del manejo del golpe de calor, que generalmente es en el hospital, es introducir al paciente en agua fría con hielos para regular la temperatura. Obviamente con otras medidas de protección de la vía aérea. No vayan a hacer en casa. Sí, no. Cuando detectamos un verdadero golpe de calor en casa, es inmediatamente al hospital. Sí, total. O sea, generalmente el golpe de calor, lo primero que falla es el estado de conciencia. O sea, si se desmayan, pueden tener incluso hasta crisis convulsivas. O sea, no es cualquier cosa de, me siento mal y sí, por el calor. No. Sí, no. O sea, realmente sí es un estado de gravedad. Gracias por explicarnos lo del golpe de calor. Que es lo mismo de insolación, lo estaba buscando en internet, en bibliografía en inglés y es lo mismo. O sea, es como un sinónimo, insolación y golpe de calor. Okay. Gracias por venir a desmitificar esto. Sí. Y otra de las enfermedades comunes en el verano que me estabas comentando es, claro, que te duele el oído por meterte a la alberca. Y esto sí nos pasa a muchas mamás con los hijos. Sí, general. Ahorita te lo había comentado porque ya yo creo que afortunadamente ya hay muchos bebés que están yendo a sus clases de natación, que no es un lujo, es una necesidad, ya es algo vital que los niños sepan nadar, pero pues ya ahorita al introducirse en la alberca sí puede condicionar a que haya cierta inflamación en el oído. No quiere decir que a todos les vaya a pasar. Y no es algo que se pueda evitar. La realidad es que cuidados, pues es básicamente al sacarlo, secar la orejita de la parte externa. Nunca hay que introducir nada al oído, o sea, solito tiene que irse secando. Para eso es el cerumen, nos ayuda a proteger el oído interno. Y ya, o sea, estar vigilando, si hay niños que se dediquen ya como tal a la natación, pues usan los tapones de silicón, creo, que les ayuda a que realmente ya no entre el agua, porque los bebés pues son clases, no los hunden por completo, no siempre, o no al inicio, entonces no tienden tanto a tener estas otitis, pero sí los niños que ya se dedican a eso. Ahora, igual, volvemos a los síntomas que nos deben de alarmar. Tu hijo fue a la alberca, a lo mejor no está en clases ni siquiera, pero fue a la alberca porque es verano y porque lo invitaron a una albercada. En la noche, el típico, dolor. Sí, es muy duele intenso. el oído. ¿Qué hacemos ahí como papás? Pues primero sería vigilar, o sea, siempre les digo, desvístanlo y encuentren. Si ya son niños grandes, pues ya refieren el sitio donde les duele. Si están pequeños, pues es explorarlos, ver si hay alguna situación que les esté condicionando este dolor. Y si realmente el dolor es muy intenso, yo siempre les digo, eso es urgencia. O sea, si no sabemos qué hacer, o sea, a mí sí me toca que sí me hablan los papás de mis pacientes, pero es difícil como resolver en ese momento por llamada. No, y porque además de madrugada, cuando te despiertas, te despiertan en la noche que les duele el oído, pues no, es muy complicado conseguir algo. Es válido que les des algún analgésico mientras se resuelve la situación. Sí, de entrada. Por eso es importante, si ya localizamos y cómo vemos la otitis, generalmente sí les puede llegar a doler el pabellón, o sea, la orejita se puede llegar a ver un poquito inflamado, rojito en la entrada del oído, pero pues sí, obviamente necesitan una exploración con el otoscopio, el aparatito que tenemos para explorar el oído y ver realmente qué es lo que está ocasionando el dolor. ¿La otitis es nada más el líquido que entró o también causa infección? ¿También puede haber temperatura? Sí puede haber... no nada más es el líquido, es la inflamación del conducto, porque es la otitis, esa es otitis externa. La otitis de la otitis media de cuando estamos enfermos de la vía respiratoria es más adentro, por así decirlo, o sea, si llega a la membrana timpánica. Este es como en la parte externa del oído. Y sí puede llegar por la humedad y pues en todos lados hay bacterias, incluso las mismas bacterias que viven ahí en nuestra piel pueden llegar a ocasionar esta otitis.
Y sí, generalmente es algo infeccioso que hay que manejar con antibiótico, pero generalmente tópico, o sea, no necesitan tomarlo. Es como que cuidados del oído, que generalmente es cuidados de oído seco, que es poner una torundita con vaselina cuando se bañen para que no esté siendo cada vez más húmedo el oído, más bien secarlo para que mejore las condiciones del oído. Generalmente el manejo es local, o sea, no necesitan. Y no, es muy raro que den fiebre, porque es algo como muy localizado, muy superficial. Ok. Ay, doctora, pues hemos hablado hasta el momento del adenovirus que está presente todo el año, la gastroenteritis, el golpe de calor y la otitis del nadador. Es muy común del verano. ¿Algo más que tengamos que cuidar en el verano? Pues básicamente la hidratación. Agua es suficiente. Ahorita hay muchísimos sueros orales ya comerciales. Sí hay que especificar con su pediatra, en este caso, qué suero se recomienda, porque hay muchos sueros que cambian la formulación. Tienen más sodio, tienen más glucosa, algunos tienen algunas sustancias como citratos que pueden ayudar como a mejorar la hidratación. Pero siempre les digo, cuando un niño está deshidratado, o sea, eso ya es de urgencias, ya es manejo que puede llegar a requerir hospitalización. Por eso es importante la evaluación en el consultorio. O sea, sí pudieran tomarlo, pero cuando necesitan un suero con electrolitos es que ya puede llegar al paciente a estar deshidratado. Y esto en la vida cotidiana, que los niños van y compran estos sueros que se utilizan para el ejercicio, ¿se recomienda o no se recomienda? Si están hidratados, comiendo bien, si no tienen diarrea, la realidad es que no es necesario. Es con agua natural. Sí nos puede ayudar el suero cuando hay diarrea, porque en la popó, en la diarrea sí se van electrolitos, en el vómito también. Sí, entonces sí, generalmente es como que te ayuda un poquito más en estas circunstancias. Ahorita por el calor sí pudiera ayudarte, porque pues también se puede, por la orina, por el sudor, se pueden perder algunos electrolitos, pero no es algo necesario. O sea, sí lo pueden tomar, pero no tan frecuentemente. Y pues ¿Y siempre si lo toman con frecuencia, es dañino? Lo que pasa es que puede haber desequilibrios de los iones, o sea, los electrolitos que hay en la sangre. Si no lo necesitan, lo más frecuente o lo que vaya a pasar es que lo vayan a tirar por la orina. Okay. Pero pues siempre de la mano con su pediatra para las recomendaciones de sueros orales. Así es. Pues Gaby, doctora Gaby, muchas gracias por venir a platicar de este tema. Creo que es información que nos puede ayudar, sobre todo a los papás durante este verano. Y bueno, seguiremos platicando en otros momentos contigo, doctora, sobre temas de la salud que nos interesan. Todavía nos faltan muchos. Así es. Muchas gracias, Gracias doctora. a ti, Ale. Gracias a ustedes por estar del otro lado de la cámara, gracias a Víctor por allá, y nosotros nos seguiremos encontrando aquí en Café Casa Juárez para seguir platicando sobre temas que en algún momento te puedan ayudar o inspirar.